Vamos a leer juntos el texto en la palabra del Señor, capítulo 18 de Juan, versículo 39. Antes de leer el texto, quiero recordarles que esta es la segunda parte en donde el Señor Jesús está delante de Pilato, la autoridad romana que Dios tiene allí. Y particularmente quiero que veas este texto como una oportunidad. En muy pocas ocasiones en esta iglesia hemos estado hablando acerca de la sumisión. El título de este sermón es "A quien pertenece tu autoridad". Y así como hay dudas, si solamente con los niños hay tantas dudas, seguramente entre ustedes hay muchas dudas, y yo he visto que hay muchas dudas. No es fácil hablar de autoridad, no es fácil hablar de sumisión, pero la palabra de Dios enseña claramente acerca de eso. Así que ya así sea que estés en la parte del frente o que estés muy atrás, quiero invitarte a que puedas estar muy concentrado en lo que Dios tiene para ti, porque realmente es importante. Vamos a leer juntos el texto. Versículo 39. Pero es de costumbre entre ustedes que les suelte a alguien durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren ustedes que les suelte al rey de los judíos? Versículo 40. Entonces volvieron a gritar diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Versículo 1 del capítulo 19. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados trajeron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y lo vistieron con un manto de púrpura. Versículo 3. Y acercándose Jesús le decían: salve, salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Versículo 4. Pilato salió otra vez y le dijo: miren, lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y guardias, gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato les dijo: ustedes pues lo toman y lo crucifican, porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según esa ley él debe morir, porque pretendió ser el Hijo de Dios. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Versículo 10. Pilato entonces le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Versículo 11. Jesús respondió: ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiere dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús, pero los judíos gritaron: si suelta a este, usted no es amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César. Entonces Pilato cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en un lugar llamado El Empedrado, y en hebreo Gabata. Y era el día de la preparación de la Pascua. Eran como las 6 de la mañana, y Pilato dijo a los judíos: aquí está su rey. Fuera, fuera, crucifícalo, gritaron ellos. ¿He de crucificar a su rey?, les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que el César. Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Mis amados, esta es la palabra de Dios, y les invito a orar juntos en sumisión al Rey que ahora está entre nosotros, predicando su propia palabra a través de este humilde y defectuoso servidor. Señor nuestro, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque aún en un día diferente, Señor, tú nos das el privilegio de estar aquí, escuchando una vez más tu voz a través de tu palabra. Y en sumisión, Señor, aún te rogamos, si así no es nuestro corazón, que nos des corazones humillados y que nos des una actitud humilde, Señor, para escuchar acerca de un tema tan difícil para nosotros los seres humanos, que
que estamos tan llenos de orgullo, Señor. Ayúdanos a entender el significado de la sumisión. Y como tú mismo, Señor, fuiste el ejemplo de sumisión, tú eres, Señor, el único Rey verdadero, y tú te humillaste de la peor forma, Señor. Nosotros no tenemos la capacidad de ser humildes, no nos sometemos, nos cuesta un montón ser como tú, Señor. Nos defendemos, hacemos tantas cosas, Dios. Ayúdanos, necesitamos un milagro de parte de ti en esta hora y te pedimos que lo hagas a través de tu palabra. Te oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, que se humilló para poder exaltarnos a nosotros y poder hacernos uno contigo, Señor. Amén. Mis hermanos amados, el que tiene oídos que oiga lo que quiere decir la palabra del Señor. Antes de hablar de sumisión, quiero responder la pregunta de Mateo. La sumisión no tiene nada que ver con eliminar por completo la capacidad de acción de las personas. La autoridad no pretende que las personas se vean limitadas a la opresión de alguien, así que en esta ocasión no vamos a estar hablando de ese tipo de autoridad. Ese tipo de autoridad es una desfiguración de lo que significa la autoridad de Dios y lo que Dios esperaba de la autoridad. La sumisión es buena, lo que vamos a ver en este tiempo, pero la sumisión no deshumaniza. No es como una celda que te lleva a una prisión en donde no puedes ser tú, sino que los estándares de bondad y lo que deberían ser los líderes al demandar sometimiento debería ser esos estándares de bondad, de modelo a seguir y de un propósito más grande que sus propios propósitos. Así que la autoridad no debe ser nunca deshumanizante o debe verse como algo que nos coarta en la libertad, sino todo lo contrario. La humildad es necesaria. Así que, por ejemplo, una de las cosas que vemos en la iglesia es que podemos ver cuando alguien es capaz de liderar a otros por su capacidad de someterse también. Si alguien puede someterse, es porque también es alguien que puede liderar. Es un patrón que vemos en muchos de los modelos. Una de las ilustraciones que quiero que recuerden, por ejemplo, es un ejército. Los ejércitos tienen mucha autoridad, hay jerarquías y diferentes ejercicios de autoridad, pero cuando hay un pelotón, por ejemplo, que está en una misión y están dándose cuenta que hay una oportunidad para ganar la guerra, o tal vez están en un momento de crisis y necesitan refuerzos, entonces el pelotón que los viene a apoyar viene y se somete a las directrices que este pelotón o estos líderes que ya estaban en guerra están haciendo. ¿El propósito cuál es? El propósito es llevar a cabo la victoria y conquistar la tierra o vencer al enemigo en este caso. En los ejércitos y también en la iglesia se ve la autoridad de esa manera, como un rey que está llevando a cabo un propósito mucho más grande que los nuestros y nosotros nos adherimos a él, renunciando a nuestros propios propósitos como los que gobiernan o los que lideran nuestras propias vidas, para decir: seguimos siendo soldados, seguimos siendo humanos, necesitamos seguir trabajando, necesitamos seguir llevando a cabo nuestros propósitos, pero ahora nos añadimos al verdadero rey, al verdadero ejército que está ganando la verdadera batalla. Esa es una de las analogías con las que podemos ver la libertad que nos ofrece la autoridad. Jonathan Leeman, en su libro Autoridad, muy recomendado, es nuevo, él dice que la sumisión a Dios es apreciar, valorar la justicia, el amor, la gloria de Dios por encima de todas las cosas. Y así como Dios aprecia su justicia, amor, gloria por encima de todas las cosas, irónicamente nosotros somos más semejantes a Dios y a Cristo cuando nos sometemos completamente a Él. Porque implica que hagamos lo que Él hace: gobernar en sumisión a su carácter y naturaleza. Somos más parecidos a Dios, podemos seguirle de mejores maneras cuando nos sometemos, porque una de las cosas que vamos a ver hoy es que aún Jesús se somete al Padre, y lo primero que nosotros vemos, por ejemplo, en la vida cristiana es la fe. Eso es lo primero que aparece. Dios obviamente nos busca, pero lo primero de nuestra parte que aparece es la confianza en Dios. Ponemos nuestra confianza en Él, pero directamente proporcional a la fe nosotros vemos la sumisión. Y toda verdadera fe debe tener sumisión.
Si tú dices tener fe, pero no tienes sumisión a Dios, es porque no tienes fe. Y podemos afirmarlo a la luz de las Escrituras a través de diferentes porciones de la Biblia. El que me ama, obedece mis mandamientos, por ejemplo. Entonces vemos todo el tiempo esto. Y es precisamente este texto, a la luz de el Señor Jesús, que nosotros vamos a entender cómo la sumisión realmente nos da libertad y es la marca de la verdadera fe en Cristo. Es la marca de la verdadera fe en Cristo. Y esto quiero que lo veamos a través de 3 puntos. El primer punto es, en este día, reconoce la autoridad del verdadero Rey y no seas como los que la desprecian. Lo opuesto a someterse es despreciar la autoridad. El segundo punto de este día será: a quien pertenece toda autoridad se humilló en sumisión y sufrimiento. A quien pertenece toda autoridad se humilló en sumisión y sufrimiento. Eso se refiere obviamente al Señor Jesús desde el versículo 9 al 11. Y vamos a finalizar recordando que aunque el mundo continúa tratando de humillar a Jesús, tú sabrás quién es el verdadero Rey. Tú sabes quién es el verdadero Rey. Así que me propongo durante este tiempo que tú puedas recordar, tener presente y todo el tiempo en tu propia vida aprender que la sumisión es la marca de la verdadera fe en Cristo. La sumisión es la marca de la verdadera fe en Cristo. Y todo el tiempo recordar que la sumisión es la marca de la verdadera fe en Cristo va a cambiarte la vida. Va a cambiar la manera en la que sigues a Cristo. Así que quiero que avancemos rápidamente con lo que significa esto de reconoce la autoridad del verdadero Rey y no seas como los que la desprecian. Entendiendo este contexto, vemos muchas personas que están despreciando a Jesús. El versículo 19, o más bien desde el versículo 38 del capítulo 18 de Juan, vemos que Pilato está ofreciendo una oportunidad para que estas personas se retracten de la necedad de despreciar a Jesús. Más adelante vamos a ver que aún Pilato veía que Jesús estaba siendo juzgado injustamente, era un momento inapropiado porque era demasiado temprano para tener los testigos suficientes, pero además era evidente que ellos estaban llenos de rabia, tal vez por envidia. Algún texto bíblico que vamos a ver de aquí en adelante nos demuestra que Pilato sabía que ellos estaban juzgando a Jesús de manera injusta. El versículo 39 del capítulo 18 dice: pero es costumbre entre ustedes que les suelte a alguien durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren pues que les suelte al Rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar: no a este, sino a Barrabás. Entonces vemos que ellos estaban convencidos de que tenían que juzgar a Jesús. Y entonces también otros textos nos recuerdan que Barrabás era un asesino, era un ladrón, pero ellos perseveraban en esto. Y la razón por la que esto sucedía es precisamente porque ellos estaban despreciando quién era Jesús. Y sobre todo una de las cosas que para ellos era más difícil es que él decía ser el Hijo de Dios, y para eso ellos, por eso lo despreciaban, porque ser el Hijo de Dios era decir que él era igual a Dios y por lo tanto él era el Rey sobre ellos, y ellos no querían reconocer la autoridad de él. Así que el versículo 1 del capítulo 19 lo hace así, reconociendo Juan lo que estaba pasando en ese momento con Pilato. Dice: así que entonces Pilato llamó a Jesús y le azotó. Y cuando la palabra de Dios dice azotó, lo que quiere decir es que ellos estaban llevando a cabo un castigo que comúnmente se hacía con delincuentes muy peligrosos y que merecían un castigo. Y una de las cosas que ellos hacían era poner pedazos de hierro, como lo vimos en alguna de las películas, y huesos secos para poder darle azotes a la víctima y poder ocasionar pues un daño suficientemente grave como para causar arrepentimiento. Pero en este momento Pilato tal vez estaba haciendo esto como para mostrar a estas personas que estaban haciendo un juicio injusto, que tal vez ya era suficiente con alguien que no lo merecía, porque era evidente que no era un testigo o un testimonio suficiente contra él. Tal vez Pilato estaba repugnándose al saber que él era un romano que se jactaba de un juicio justo. Muchos de los que sabemos, entonces Roma tenía juicios justos porque se jactaban de tener tribunales. El derecho romano, para la gente que estudia derecho, viene desde ahí, y ellos querían hacer juicios justos con testigos y demás, pero era evidente que este hombre no estaba teniendo algo tan digno, por ejemplo, de algo como la muerte. Entonces el sentimiento de ansiedad en este hombre estaba
muy alto porque había muchos líderes de este pueblo que Roma le había encomendado a él que sometiera y ahora estaban totalmente energizados pidiendo que asesinara a alguien. El versículo 2 dice que los soldados romanos entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto púrpura y le decían: salve, salve, rey de los judíos, y le gritaban bofetadas y le daban bofetadas. La razón por la que esto sucedía era que es precisamente una de las cosas por las que se espera que los judíos están llevando a juicio a Jesús. Es porque ellos están viendo que lo que él está diciendo de sí mismo es acerca de ser rey. Entonces por eso ellos están burlándose, porque ellos están creyendo que es un loco o una persona que está pretendiendo ser algo que no es, y le colocan una corona de espinas. Muchos comentaristas dicen que puede traspasar su piel y llegar a momentos en donde se está viviendo un dolor muy intenso, pero sobre todo es la burla más el dolor lo que quieren ocasionar ellos en contra de alguien que definitivamente no reconocen como rey. Una de las cosas que podemos pensar en este momento, más allá de las imágenes que podamos recordar, es precisamente cómo nosotros podemos ser esa cultura altiva que no reconoce a quién está adorando. Aún como creyentes nosotros podemos tener una relación con Dios que no es precisamente la relación con un rey, no es precisamente la relación con alguien al que nos someteríamos. Y lo vemos todo el tiempo. Cargamos, por ejemplo, con una herencia de opresión. Nuestra cultura latina carga con una herencia de opresión en donde no queremos nunca ser el que sirve. Es evidente cuando llegamos a diferentes lugares, es evidente, por ejemplo, en las relaciones de iglesia, es evidente que una de las cosas que por nuestro propio pecado más nos cuesta es someternos, es reconocer la autoridad de alguien. Nuestros pueblos oprimidos y aplastados desde la historia por conquistadores han dejado un legado que nosotros no queremos repetir en su misión. Gente afro que vino de descendientes de esclavos, desplazados, no solamente desplazados, sino ser latinos con miedo del flagelo de la pobreza, buscando siempre aparentar y buscar seguridad en la economía, hace que nosotros no veamos en la sumisión una figura honrosa, no veamos en la sumisión algo que nosotros queremos ver. Y es precisamente lo que estaba pasando con ellos. Su cultura, su autoridad religiosa no les ayudaba a entender que someterse a alguien que no fuera su propia religión fuera bueno. Entonces ellos podían descartar rápidamente cualquier cosa que implicara sumisión o una persona que dijera ser rey, que no viniera representado por sus propias seguridades. Y si bien nosotros no estamos matando a personas, llevando a esclavitud a personas y lastimando a personas, nosotros tenemos que reconocer que nuestra propia cultura ha logrado implantar un sentimiento de no me voy a dejar de nadie, no se deje de nadie, trate de salir adelante, busque sus propias seguridades. Cuando vienen a presentarnos una narrativa cristiana que habla de sumisión, tenemos que reconocer que ser cristiano es totalmente opuesto en esa área a lo que nosotros hemos venido desarrollando en la vida práctica. Ni siquiera podemos decir que tenemos alguna relación correcta con nuestras familias, porque vemos también en autoridades como nuestros padres pues defectos con los cuales tenemos problemas para someternos. Y tenemos que estar reflexionando todo el tiempo acerca de cómo nuestra cultura está llevándonos precisamente a perseguir cosas que nos hacen todo menos humildes y sumisos. Todo el tiempo estamos viendo aspectos de la vida en donde nosotros estamos tratando de defender nuestro argumento, estamos en la generación del argumento y mucho más pues cuando hablamos del cristiano. Cuando ya las cosas se ponen muy difíciles en la iglesia, entonces no, esto es muy difícil, es que es una carga muy dura y el común denominador es que si es muy incómodo, entonces mejor yo me quedo en esta posición. El cristiano verdadero tal vez cuando se trata de que tenemos que seguir relaciones de sumisión, entonces empieza a buscar excusas y a decir no, la verdad es que esto de pronto debió haber sido de otra manera, esta persona no le estaba haciendo bien, y siempre estamos justificando las formas para no someternos, porque esa es nuestra realidad. Tenemos problemas con la autoridad, tenemos problemas para someternos, tenemos problemas para reconocer cuando Dios pone a alguien para guiarnos y para liderarnos.
Y ese es precisamente el problema del pueblo judío. No quería reconocer a Jesús, mucho menos reconocerlo como rey. El versículo 4 nos recuerda más acerca de este punto, y es: reconoce la autoridad del verdadero rey y no seas como los que la desprecian. ¿Cómo nosotros vemos el desprecio en estas personas? Pilato salió otra vez y le dijo: miren, lo traigo afuera para que entiendan que no hay ningún delito en él. Es decir, Pilato estaba convencido que no había ningún delito en él, pero provocó este azote, casi azote de muerte, para que ellos quedaran saciados en su sentimiento de humillarle porque no reconocían al rey, para que ellos pudieran lamentarse por lo que había pasado con ese hombre y que pudieran retractarse de ese objetivo que tenían de asesinar a Jesús. Y efectivamente, el versículo 5 nos da la respuesta de ellos. Dice: y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Y cuando le vieron, los principales sacerdotes y alguaciles dijeron a grandes voces, como si no solamente no fuera suficiente, sino como si ellos estuvieran como si presentándoles una ofensa. Pilato hubiera sacado a Jesús. Respondieron con gritos diciendo: crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo: tomadle ustedes, crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Entonces Pilato lo que quiere aquí es ayudarles a entender que no había ningún delito en Jesús, pero ellos, totalmente energizados, estaban clamándole que le crucificaran, y básicamente era porque en el fondo de su corazón había un desprecio a lo que Jesús significaba. Era un desafío a lo que ellos habían reconocido como autoridad en sus vidas. Y mis hermanos, nosotros no somos diferentes. Cuando nosotros vemos que hay algo que se está oponiendo a nuestros propósitos, cuando vemos que hay alguien que está limitando lo que nosotros esperamos de nuestros sueños, nuestra vida, nuestra felicidad, nosotros podemos enojarnos mucho con esa persona. Y eso, llámese esposo, llámese pastor, llámese iglesia, llámese lo que sea, nos molesta cuando están en contra de lo que nosotros consideramos que es nuestra autoridad. Cada uno de nosotros tiene autoridades: autoridad de orden, autoridad de comodidad, autoridad de sueños, autoridades que nos han implantado desde pequeños y que nuestra propia cultura nos ha llevado ahí. Pero Lucas nos recuerda en Hechos 3:13 lo que pasó en este momento. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué había en el corazón? Según lo que lee Lucas en Hechos. Lo que lee Lucas en Hechos es repudio y entrega. Ellos querían nada que ver con Jesús, y sobre todo había un repudio, había un rechazo. ¿Cuál era el rechazo que ellos tenían por Jesús? Que Jesús decía ser Dios y que Él no estaba siendo parte de su sistema. Cuando nosotros vemos que Dios no es parte de nuestro sistema, nosotros podemos hacer todo lo que sea necesario para olvidar su autoridad y para, tal vez, no estamos diciendo crucifícanle, pero para así echarle tierra a ciertos mandamientos, ciertas ordenanzas que en la palabra de Dios se prescriben claramente, pero para nosotros es fácil ignorar. Así lo enseña el pastor o diga cualquier cosa a las personas cristianas, nosotros vamos a ignorar eso si eso no tiene que ver con lo que nosotros consideramos como nuestra propia autoridad. La respuesta: crucifíquenle, y la respuesta de Pilato diciendo: no hallo ningún crimen alguno, muestra a este pueblo lo descabellado que era lo que estaba haciendo, y nosotros no somos diferentes a ellos. Tú no eres diferente a ellos. Cada vez que nosotros estamos pecando, nosotros estamos negando la autoridad de Dios y haciendo lo opuesto a Él, porque nosotros consideramos que eso es lo que en nuestro terreno es lo que deberíamos hacer. Y aunque es descabellado seguir nuestra propia autoridad y negar la autoridad de Dios, lo hacemos y crucificamos a Cristo. Hebreos dice que eso sucede cuando nosotros negamos al Señor y cuando nosotros decimos creer en Él y volvemos a pecar como si Él no existiera. Es como si nosotros hiciéramos necesario nuevamente el sacrificio de Cristo para perdón de pecados, porque nosotros no tenemos en alto lo que Él hizo por nosotros. El versículo 7 dice que los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley Él debe morir porque se hizo a sí mismo Dios.
Y Pilato oyó decir esto y tuvo miedo. La razón por la que Pilato tuvo miedo, según los versículos siguientes, es porque Pilato había visto algo especial en Jesús. Mateo 27, versículo 19, dice que también la esposa de Pilato se había soñado con Jesús y de alguna manera Dios estaba hablándole a Pilato acerca de quién era Jesús. Mateo 27, 19 dice, y estando Pilato sentado en el tribunal, es decir, Mateo está describiendo ese momento en donde en la posición de autoridad que humanamente Pilato tenía, mientras él estaba ahí, dice que su mujer le mandó aviso, tal vez le mandó un papel o alguien vino a hablarle al oído y le mandó un aviso diciendo: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños a causa de él. Y por eso Pilato tenía miedo, porque sabía que Jesús era injusto y porque sabía que tal vez todo ese testimonio que se había escuchado acerca de su ministerio tenía que ver con los sueños de su esposa. Pero la presión social llevó a que Pilato hiciera lo que hizo: lavar sus manos y entregarle para crucifixión. Así que, mis hermanos, tú no eres diferente a Pilato. Nosotros necesitamos reconocer nuestra verdadera autoridad para no ser como los necios, como ser los necios que están negando la verdadera autoridad. Por ignorancia y por necedad, muchos de nosotros continuamos con un estilo de vida que no tiene nada que ver con la autoridad de Dios. Así que yo quiero llamarte a cuentas hoy. Si por necedad o por ignorancia tú llevas a cabo un estilo de vida en donde Jesús no es tu autoridad, tú necesitas arrepentirte, porque Jesús es la representación de la verdadera autoridad. Y si tú no te arrepientes reconociendo que Jesús es tu autoridad, entonces van a ser tu ignorancia y tu necedad los que te guíen hasta el día del juicio. Y por más bueno que seas, tú vas a necesitar el reconocimiento de la autoridad para tu propia salvación. Así que este momento es un llamamiento también de que tú puedas evaluar quién es la verdadera autoridad en tu vida. ¿Será que cuando la gente te conozca, vea tu vida y te conozca, tú podrías decir que Jesús es la autoridad en tu vida? O si tú eres un cristiano y realmente has dicho creer en Él y estás convencido de que crees en Él, pero te das cuenta que tu vida es liderada más por la presión social que por Dios, es necesario que tú evalúes cómo estás viviendo esto de la autoridad en tu vida. Por ejemplo, ¿qué es lo que te lleva a tomar las decisiones más importantes de tu vida? ¿Es la palabra de Dios o lo que es más financieramente factible? Eso se llama presión social. Y tal vez tú no estás llevando a Jesús a crucifixión como lo hicieron los judíos, o tal vez no estás lavándote las manos como Pilatos, pero tú estás rechazando la autoridad de Dios, entregándote a tu necedad, entregándote a la presión social, entregándote a la comodidad, entregándote a lo que tú crees que es más conveniente para ti en vez de reconocer la autoridad de Dios. Nos conformamos con poco, tal vez es creyente, pero decides olvidar ciertas cosas a las cuales Dios te está llamando hace tiempo porque estás muy cómodo. Eso es lo que significa ceder a la presión social, ceder a tus propios placeres, a tu propia comodidad. Tal vez estás demasiado influido por la cultura antes que la palabra de Dios y estás avanzando más para satisfacer tus deseos terrenales y terminas sacrificando lo que es más importante en tu vida, y es el evangelio, lo que Dios ha hecho para hacerte libre precisamente de esas presiones. Dios lo que hizo en la cruz es liberarte y que tú seas un ciudadano del reino diferente. ¿Cuál es la diferencia de los hijos de Dios y las personas que no son hijos de Dios? Que los hijos de Dios tienen un Padre que asegura su caminar y su futuro. Pero cuando tú te dejas ceder y cuando sigues buscando el control, la pereza, el desorden y tus propias presiones sociales como tus líderes, entonces eso está manifestando quién es tu autoridad. Y es necesario que tú seas un cristiano y un hombre, una mujer que busque arrepentimiento de eso. ¿Y cómo es la manera en la que nosotros podemos buscar solución ante ceder a esas realidades? Pues reconociendo quién es nuestra autoridad y hablando con Él. Señor, mira, yo he cedido a esto, yo he creído esto, yo estoy persiguiendo esto, pero yo quiero reconocer que a pesar de que yo quiero perseguir eso, yo quisiera que tú fueras mi autoridad. Tal vez
la oración más hermosa que nosotros podamos hacer es reconocer que Dios no es nuestra autoridad final. Y que en cierta área otra cosa es lo que lo lidera. El estrés, la presión, la economía, tantas cosas que acabé de mencionar, pero necesitas reconocer quién es tu autoridad. Punto 2. El rey a quien pertenece toda autoridad también se sometió en sufrimiento. Nuestra esperanza, mis amados, ¿cuál es en nuestra rebeldía, nuestra falta de sumisión, nuestra falta de reconocer el liderazgo, aún las autoridades sociales? ¿Cuál es nuestra esperanza? Por ejemplo, ¿tú eres de los que está batallando por saber qué presidente va a quedar? ¿Tú estás preocupado por eso? ¿Estás preocupado por lo que va a pasar con tu economía? ¿Será que Jesús estuviera preocupado por eso? Versículo 9. El rey a quien pertenece tu autoridad también se sometió en sufrimiento, y nuestra esperanza es que si Él se sometió y ahí Él encontró su esperanza en someterse, aunque todas las cosas le llevaran a sufrimiento, es también tu esperanza como cristiano aferrarte al Cristo que vive en ti para someterte como tu esperanza. Versículo 9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús. Entonces cambiamos de escena. En la primera escena está la población enardecida por ver muerto a Jesús, porque no quieren reconocerle, desprecian su autoridad. Tú no quieres menospreciar la autoridad de Jesús, porque es tu perdición. Si tú menosprecias la autoridad de Jesús, quedas a merced de tus propias autoridades que te esclavizan y que te impiden conocer la verdadera salvación. Versículo 9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pilato tenía preguntas. Pilato tenía interés, mas Jesús no le dio respuesta. Vamos a ver más adelante, Jesús no le dio respuesta porque Jesús estaba sometiéndose a lo que precisamente Dios quería de ese momento. Entonces Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me entregó, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. El centro del mensaje lo tenemos aquí, y precisamente yo quiero que recuerdes el día de hoy que necesitas aprender que la sumisión es la marca principal de la verdadera fe en Cristo. Cuando Jesús dice ninguna autoridad tendrías, Él está ayudándole a recordar que todas las autoridades son puestas por Dios. Si tú eres de los que está preocupado por qué gobierno va a gobernar nuestro país, mira lo que dice Romanos 13, 1 al 4. Y esto lo recuerda Romanos en el mismo sentir que tiene Jesús. Jesús no está preocupado por las manos en las que ahora Él se encuentra. Wow, los romanos, los que pueden matarme, lo que puede pasar conmigo. Romanos 13, versículo 1 al 4 dice: sométanse toda persona, oigan bien, toda persona. Quede el presidente que quede, la orden de la palabra de Dios es que ustedes estén sometidos a ese presidente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice eso: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se pone en la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque todos los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Qué es lo que nos recuerda Romanos? No existe ningún gobernante que Dios no le haya permitido estar ahí para gobernar. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios pone esos gobernantes? Para que saquen la espada y lleven a cabo el juicio con el malo, que son corruptos, y todo lo demás es cuestión del pecado y todo lo que ha sucedido. Al igual que Pilato era corrupto, Dios le había permitido estar ahí para llevar a cabo sus propósitos. Mis hermanos, esta regla tiene una excepción. Cuando el gobierno nos diga que hagamos algo en contra de la autoridad de Dios, el cristiano está llamado a desobediencia civil. Es la única razón. ¿Por qué? Porque toda autoridad está bajo autoridad. Dios ha puesto las autoridades para llevar a cabo
el juicio, para poner en orden lo que está mal, y nosotros nos sometemos a ellos siempre y cuando visiblemente ellos no vayan en contra de lo que Dios dice. Pero en este caso, para enfocarnos precisamente en la situación que tenía Jesús, es que Jesús podía reconocer a Pilato como su autoridad, reconociendo que Dios lo había puesto ahí. Así que para nosotros poder reconocer en Cristo nuestro modelo que se sometió, y como nuestra esperanza también para someternos, es reconocer que Dios ha puesto las autoridades, y todas las autoridades que están sobre la tierra son permitidas y puestas por Dios. Eso nos recuerda que necesitamos aprender la sumisión como la marca de la verdadera fe en Cristo, porque todas esas autoridades nos recuerdan que existe una autoridad suprema, que es la autoridad de Dios. Pero no solamente eso está recordando Jesús. Esto es una conexión directa con la razón por la cual Él estaba ahí, con la actitud con la que estaba. Su confianza puesta en la verdadera autoridad aún por encima de Pilato. Te fuese dada de arriba. Lo que expresa Jesús cuando le dice a Pilato precisamente esto de que Él no tendría autoridad si no le fuese dada de arriba, es el corazón de lo que Cristo es en este momento. Cristo es el perfecto intercesor sometido por el gobierno de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Habían ordenado que precisamente ese momento sucediera de la manera que estaba sucediendo. El Señor Jesús se sometió al plan establecido por el Señor porque había una promesa con ese plan. Es bueno someterse para Jesús porque Él iba a ser coronado por llevar a cabo esa obra de intercesión. Hechos 2:22 nos lo recuerda cuando Pedro predica por primera vez a la audiencia en Jerusalén. Dice: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de Él, tal como ustedes mismos lo saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Las dos cosas. Las manos impías mataron a Jesús, pero miren lo que nos recuerda Hechos. Hechos nos recuerda que lo que estaba sucediendo frente a Pilato era el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. Entonces Jesús, ¿qué estaba diciendo ahí? Jesús estaba mostrando, exhibiendo que la característica principal del verdadero creyente es la sumisión, porque el verdadero creyente reconoce quién gobierna sobre todas las cosas, quién es el que ha preordenado todos los tiempos. Aún Jesús, dice Hebreos 5:8, aún Jesús siendo hijo de Dios, tuvo que aprender por medio del sufrimiento lo que era la obediencia. Jesús, siendo el hijo de Dios, aprendió la obediencia. ¿Por qué? Porque Él estaba allá en el cielo gobernando, pero aquí tomando cuerpo humano para poder ser un perfecto intercesor. Él aprendió a obedecer. Y nuestra esperanza es que si el Salvador se sometió como su gloria, también será tu gloria someterte. Cristo se somete y aprende la obediencia porque la autoridad había sido dada de arriba. Lo que Cristo está predicándole a Pilato es: yo estoy aquí sometido. No es que yo no te esté dando a ti la oportunidad para que me liberes. Es que yo he decidido estar en sumisión aquí porque el plan es humillarme a Dios, y de ahí derecho humillarme ante ustedes, que son el instrumento que Dios ha puesto para llevar a cabo su propósito de salvar. Así que, ¿qué nos revela esto? ¿Cuál es nuestra esperanza entonces para nuestra vida diaria de orgullo y de falta de sumisión? El Evangelio nos muestra que el Evangelio solamente puede ser ejecutado en el corazón sumiso y humilde. Jesús tuvo que ser manso y humilde para que el Evangelio pudiera tener resultado. La humildad y la sumisión del verdadero Rey en medio del desprecio, padecimiento y tortura nos muestran su sumisión, pero también nos muestran que la sumisión es necesaria para que el Evangelio pueda actuar. Solo en la tierra
Solamente sobre la tierra ha habido un corazón verdaderamente sumiso al Rey verdadero. Solamente en esa tierra del verdadero corazón sumiso, único e irrepetible, se podía aplastar la orgullosa serpiente que un día quiso usurpar orgullosamente el lugar que solamente le pertenecía al Rey. La serpiente, Satanás, se metió en el jardín de manera orgullosa, diciéndole al hombre que necesitaba ocupar el lugar de Dios. Pero solamente el corazón humilde de Jesús, y solamente sobre esa superficie de humildad y sometimiento, podía ser aplastada la serpiente. Con humildad. El Evangelio, mi amado, te recuerda que el orgulloso no se vence con más orgullo. El orgulloso se vence con humildad. Cristo vino a buscar a los orgullosos. Dios vino a buscarte en su orgullo. Dios vino a buscarte cuando tú le habías dado la espalda. Dios vino a encontrarte cuando tú le rechazaste. Dios otorgó la autoridad para condenar en manos de las autoridades romanas al Rey humilde y verdadero, para salvar a los orgullosos como tú y como yo. Solamente el Rey humano podía reemplazar a la raza humana orgullosa. El Rey, entregado injustamente a sus verdugos, como un cordero humilde, cumple un plan preordenado de Dios para los hombres, para que se haga justicia. ¿Cuál era la justicia que era necesaria? Que todos los orgullosos como tú y como yo fuéramos condenados. ¿Sabes por qué? Porque el orgullo desafía al Rey verdadero. Cada falta de fe, cada decisión independiente, cada deseo y placer fuera de lugar, cada plan, cada peso gastado fuera de la sumisión de Él, cada mirada fuera del plan de Dios, cada intención, cada pensamiento fuera de lo que el Rey estableció, es una ofensa rebelde contra el Dios Todopoderoso y que es verdadero Rey. Todo el tiempo, en cada rincón de este planeta, el Rey es Rey, pero al mismo tiempo en cada rincón de este planeta el Rey es ofendido por los seres humanos que Él creó para que vivieran en una relación de sumisión y de provecho bajo su reino. Y por esa razón la raza humana está en un grave problema, y es que con cada una de sus pensamientos, acciones, se rebeldiza contra el Rey. Pero el humano, en su insignificancia, existencia, siempre rebelándose contra el Dios Todopoderoso, rebelándose contra su gobierno, deseando inclusive despreciarle, negando la importancia de su reino, necesitaba ser reemplazado por otro ser humano, un ser humano humilde, un humano de carne y hueso, pero también Dios en él tomaría el lugar de aquellos que se habían burlado del Rey verdadero. Mi amado amigo, cada vez que tú decides pecar y al mismo tiempo dices creer en Dios, tú te estás burlando del Rey que debería gobernar en tu corazón. Pero hay esperanza, porque Jesús, siendo el Rey que debía ser honrado, tomó el lugar de los que rechazaron la autoridad del Rey verdadero. Y mientras las burlas y los maltratos estaban sobre el verdadero Rey recibiendo golpes, recibiendo una corona, recibiendo una capa ridícula, y mientras se burlaban de Él con una dolorosa corona de espinas, mientras ellos creían que colocarle esa corona de espinas iba a ser su burla en el cielo, ese intercesor, ese Salvador estaba siendo coronado por ser un Salvador humilde que iba a romper el orgullo de tu corazón y que iba a poder reemplazar tu corazón orgulloso. Él fue el único que, siendo Rey sobre todos los reyes, se sometió al padecimiento que merecían los orgullosos como tú, para salvarte de tu orgullo que te esclaviza, que te deja en un castillo lleno de mentiras, que te lleva a vivir para tus propósitos, que te impide vivir para el verdadero Rey. Y es por eso que Jesús, aunque siendo ese Rey y se humilló, ha roto el poder del orgullo y de la rebeldía en nosotros. Él se ha humillado y rompe el poder del orgullo
en todo aquello que ha creído en Él. Así que recuerda, aprende que la sumisión es la marca del verdadero cristiano. La sumisión es la marca de la verdadera fe. Así que mi amado hermano, mira la humildad del Rey y arrepiéntete de que Él no sea tu gobernante. Jesús vino por aquellos que rechazaron su gobierno de manera ignorante y rebelde. Si tú sientes que Jesús no es el gobernante de tu vida hoy, yo quiero que mires, imagines la humildad de este perfecto intercesor, humillado de esa manera, con una túnica que simbolizaba burla para Él, con una cruz, con una corona de espinas que traspasó su cabeza, para que tú puedas humildemente reconocer que Él ha venido a romper tu orgullo. Si Él no es tu Rey, su corona de espinas puede ser tu motivación para arrepentirte de tu orgullo y tu indiferencia, porque ese Rey vino a coronarse con espinas para buscarte en medio de tu orgullo. La imagen del Rey verdadero siendo burlado es tu motivación para ser libre de tus pretensiones, de tus orgullos. Es la motivación para hacer lo que sea, para comprometerte con un Rey que se ha comprometido contigo a pesar de que eres un orgulloso, una orgullosa. Su compromiso contigo al Rey verdadero le costó humillación y dolor. Su determinación a ser humillado cambia totalmente la manera en la que tú ves la fe. Si Él se humilló, ¿quién eres tú para no someterte? ¿Quién eres tú para no humillarte? ¿Quién eres tú para que te la pases exigiendo cosas del Rey que no exigió cuando Él merecía exigir? Él no se victimizó. Se sometió a autoridades corruptas con tal de buscarte en tu orgullo. Así que por eso Dios exige total sumisión. Y si tú no tienes eso, necesitas hoy mirar a Cristo el sumiso, a la autoridad del Padre, y aferrarte a su sumisión. Entender que eso no brota de tu corazón. Todo ser humano, si quiere ser humilde, tiene que reconocer que lo que gobierna su vida en la mayoría de las circunstancias es su orgullo. Todos los días tenemos una batalla con nuestro propio orgullo, pero el Dios que demanda de ti humildad ha decidido entregártela en Cristo, mostrándote el Salvador sumiso como tu oportunidad de abrazar esa sumisión de Cristo como tuya. Y por eso Dios nos acepta, porque Cristo se sometió como nosotros debíamos habernos sometido. Y cuando abrazamos a Cristo como nuestro Salvador, también es nuestra, en medio de nuestro orgullo, la sumisión que Cristo tuvo. Podemos ser sumisos y humillarnos ante Él y a sus planes, porque el Cristo que se humilló para que se llevaran a cabo los propósitos de Dios en su vida, vive en ti y vive en todo aquel que ha creído en Él. Mi amado hermano, yo quiero que aprendas que la sumisión es la marca verdadera de la fe en Cristo. Y si tú dices tener fe, pero no sumisión, es porque tú no tienes fe. Tal vez tienes religiosidad. Tercer punto, no importa quién le humille, tú sabrás quién es el Rey. Mi amado hermano, no importa lo que diga la sociedad. El siguiente escenario, a partir del versículo 13, dice que entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal llamado enlosado y en hebreo Gabata. Y era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro Rey. Pero ellos gritaron: fuera, crucifícanle. Y Pilato les dijo: ¿a vuestro Rey ha de crucificar? Y respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado, y tomaron pues a Jesús y le llevaron. Mi amado hermano, esta sociedad va a seguir crucificando a Jesús. Esta sociedad va a seguir negándole. Esta sociedad va a seguir ridiculizando a los cristianos. Esta sociedad va a seguir negando que ir a la iglesia, que someterse a un lugar, que buscar al Señor es algo honroso. Pero tu convicción debe ser que solamente existe un verdadero Rey
Y tu elección debe ser preservar esa sumisión a ese verdadero rey, y que aprendas que la sumisión es la marca del verdadero cristiano, y que podamos decir entre el pueblo de Dios mientras luchamos con nuestro orgullo, como decía el autor de Crónicas 29:11, tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad, en verdad, y todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo tuyo es el dominio. Oh Señor, tú te exaltas como soberano sobre todo. Que nuestra conclusión entonces sea aprender la sumisión de Cristo como la marca del verdadero cristiano, para que Cristo sea exaltado. Que nuestro propósito principal sea entonces decir que yo sea humillado para que Cristo sea exaltado. Si Cristo se humilló y su humillación produjo más gloria del Señor, entonces yo voy a humillarme, voy a someterme en donde Dios me diga que me someta, porque eso traerá gloria al Señor. Y eso será suficiente para que te arrepientas de tu orgullo y para que te sometas. Así que yo quiero que te preguntes, ¿qué puedes hacer para humillarte ante el Rey? Hoy puede ser el día, por ejemplo, en el que tú, tal vez en este lugar, por primera vez reconozcas que necesitas que Cristo sea tu Rey. Yo quiero preguntarte, ahí donde tú estás, a cada uno de ustedes, ¿tienen dudas de que Jesús sea su Rey? Mi amado hermano, lo que dice la palabra de Dios, así como dice en Crónicas, es que Cristo se exalta como Rey sobre todo. Él es el Rey, así tú no lo reconozcas. Él gobierna sobre cada rincón, incluyendo el lugar en donde tú habitas. Pero la pregunta es, ¿Él es tu Rey? Y podría responderte eso en la capacidad que tú estás dispuesto a obedecerle, a abandonar tus propios placeres y tu orgullo para que Él sea quien gobierne tu vida. ¿Él es tu Rey? Si no es así, hoy quiero invitarte a que reconozcas que tú has sido tu propio rey y necesitas arrepentirte de eso, porque eso te va a llevar a la esclavitud, a la condenación, y nunca vas a conocer el amor del verdadero rey. Sobre ese rey hay privilegios. El rey verdadero es bondadoso, en su reino hay generosidad, abundancia, amor, misericordia, guía, esperanza, seguridad. Y si tú has conocido a Jesús como tu Rey, todas esas cosas son para ti. Pero si tú no te has arrepentido y sigues buscando cómo gobernarte a ti mismo, tú estás lejos de disfrutar de lo que el Rey es para ti. Y lo que hay es enemistad contra el Rey. Jesús vino a someterse porque necesitaba resolver el problema entre tú y el Rey. Y así como Jesús aprendió la obediencia, ¿cuál es la autoridad que tienes a tu alrededor? ¿Qué es lo que Dios ha puesto? ¿Es fácil para ti someterte a las autoridades que Dios ha puesto? ¿Es fácil para ti reconocer que los presidentes, que tus padres, que tus compañeros de trabajo, que los otros cristianos a tu alrededor, que el pastor que Dios ha puesto, son tu autoridad? Si no es así, hoy es un buen momento para reconocer que necesitas aferrarte a la humildad de Cristo para someterte a Él y a sus propósitos. ¿Podrías describir tu vida como una vida sometida al Rey y a su autoridad? Si no es así, yo quiero rogarte que te arrepientas. La rebeldía y el orgullo van a llevarte a la perdición. Abraza la humilde actitud de Cristo. Y así como Él dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo que el Señor Jesús propone en la sumisión es el descanso. ¿Y sabes por qué habría descanso? Mi versículo favorito para describir el Evangelio dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. La palabra paz es porque había guerra entre Dios y el pecador. Y ser humildes para someternos al Rey es lo que realmente significa la fe. Tú no puedes decir tengo fe y quiero un Salvador cuando tú no estás sometido a Él. Y cuando Romanos nos recuerda que hay paz, es porque nosotros reconocemos que sometidos a Él ha habido una reconciliación entre Dios y nuestro corazón rebelde. La buena noticia es que, así como ilustraba en el principio,
El líder del pelotón principal del ejército del reino de los cielos es Cristo el humilde. Y en su propósito de conquista está tu corazón. Y lo único que tú tienes que hacer para llevar a cabo sus propósitos y ser parte de sus objetivos es que hoy te reconozcas como un rebelde orgulloso y que abraces al humilde Salvador que hay en Cristo y tomes las decisiones necesarias para someterte a Él y las autoridades que Él ha puesto, porque necesitas recordar y aprender que la sumisión es la verdadera marca de la fe cristiana. Mi amado hermano, oremos para que el Señor nos haga humildes porque no lo somos.